Es considerada una de las obras maestras de la literatura de China, siendo una de las 4 novelas clásicas chinas, y es generalmente reconocida como la cúspide de la narrativa china. La obra ha dado lugar al campo de la rojología, que se entremezclan dulzura y crueldad, sino que es a la vez una crónica deslumbrante de los claroscuros de la sociedad y la cultura de la China imperial. Cada palabra me ha costado una gota de sangre, afirmó Cao Seqin. Desde que la novela comenzara a circular en China en copias manuscritas que se vendían en ferias y mercados tras la muerte de Cao Seqin, cuando éste contaba apenas 40 años y se hallaba en la miseria, Sueño en el pabellón rojo se ha convertido en una de las obras fundamentales de la literatura universal. Introducción. En la segunda mitad del siglo XVIII, durante el reinado del emperador Qianlong, de la dinastía Qing, se difundía en China una novela inacabada de 80 capítulos con el título de Memorias de una roca. La obra, que se vendía en forma de copias manuscritas en ferias y mercados, a veces a precios muy altos, narraba los desvelos amorosos de 2 excéntricos personajes, Jia Baoyu y Lin Naiyu, sobre el telón de fondo del declive de una familia de aristócratas, los Jia, moradores de las mansiones Nin y Ron. El autor de la obra, Cao Seqin, hijo el mismo de una familia rica caída en desgracia, había muerto en la miseria en torno a 1763 a la edad aproximada de 40 años. La novela se imprimió por primera vez en 1791 con el nuevo título de Sueño en el pabellón rojo, On Glow Men, y un total de 120 capítulos, después de que Chen Wei Yuan y Gao declarasen haber encontrado en manos de un trapero 40 nuevos capítulos correspondientes a la conclusión. Para entonces, 30 años después de la muerte de su autor, Sueño en el pabellón rojo ya gozaba de una popularidad enorme, y las peripecias de sus protagonistas habían corrido como la pólvora entre aristócratas, funcionarios y gente común. En la historia de la literatura china, Sueño en el pabellón rojo es considerada la cumbre de la literatura de la dinastía Qing, y una de las cimas más altas de la novela clásica. Su importancia en la cultura china es tan grande que incluso ha llegado a desarrollarse una disciplina propia, Hongxe, rosología, dedicada al análisis exhaustivo de la obra, y son famosísimas las versiones para radio, cine y televisión, colmada de información sobre la vida cotidiana de la nobleza, sobre los símbolos culturales que la informaban, y sobre el misterioso día a día en los aposentos interiores de palacios y mansiones, reservados exclusivamente a las mujeres. La obra ha sido llamada Enciclopedia de las postrimerías de la sociedad feudal, por la cantidad de datos que contiene, hábitos cotidianos, costumbres sexuales, secretos de todo tipo, confabulaciones domésticas de mayor o menor entidad, libros, buenos, que se exponen con orgullo y otros, malos, que se ocultan sobre los baldaquines de las camas, maldades tremendas y bondades inauditas, maneras de ocupar el ocio, supersticiones, adagios para ilustrar el buen camino, medicinas, comidas y bebidas, telas y vestidos de todas las clases, música, pintura y poesía, crítica literaria, objetos decorativos, ritos. El inventario de temas en Sueño en el pabellón rojo es interminable, hasta el punto de que la expresión, es inútil leer todos los libros clásicos si no se sabe disertar sobre On Glow Men, se ha convertido en un lugar común desde hace más de 200 años. A través de la descripción del clan de los He y de sus poderosos parientes, así como de las múltiples intrigas entrelazadas en su seno, la obra resulta la pintura pormenorizada de una sociedad eminentemente ritual, de una nobleza decadente, de sus contradicciones y de los valores neoconfucianos imperantes, para nosotros de cierto sabor estoico, que en la novela son constantemente puestos en tela de juicio con gran escándalo de la mayoría de los personajes, firmemente sujetos a la ideología oficial del Estado. Prohibida durante mucho tiempo, aunque nunca dejó de circular clandestinamente, esta novela conoció un notable resurgimiento en el siglo XX amparada por la admiración que por ella sentía Mao Zedong, quien la consideraba sin rodeos uno de los orgullos de China, junto a la extensión de su territorio, la riqueza de sus recursos, su enorme población y la antigüedad de su historia. Por su parte, el novelista Lu Xun había afirmado años antes: es un ejemplar raro entre las novelas chinas. Su rasgo característico reside en la audacia con que se relatan las cosas, estrictamente de acuerdo con los hechos, sin tapujos. Sus personajes están retratados como corresponde a su realidad y son completamente diferentes de los de las novelas anteriores. En una palabra,
con la aparición de Sueño en el pabellón rojo se rompen el pensamiento y la manera de escribir convencionales. Lo delicado y lo sentimental de esta obra es de importancia secundaria. En eso estaba de acuerdo con la opinión del reverendo. Vanidad de vanidades, en el capítulo Pi, quien al encontrar la obra percibió que, aunque el tema principal era el amor, se trataba sencillamente de una crónica de acontecimientos reales. Sin embargo, como veremos más adelante, es precisamente el hecho de que el amor sea el tema principal lo que convierte esta novela en una de las grandes obras maestras del realismo y de la crítica social. En definitiva, para la literatura china hay un antes y un después marcado por la aparición de la obra de Cao Seqin, que, con palabras falsas y en lengua vulgar, describe los innumerables y complejos fenómenos de la vida social, desde los estratos nobles hasta los ambientes de la gente común, configurando un retrato de la realidad de aquella época, y utilizando para ello todos los registros del lenguaje, desde los más elevados hasta los más vulgares. Sueño en el pabellón rojo se compuso aproximadamente en la primera mitad del siglo XVIII, durante el reinado de Qianlong, 1735-1796, de la dinastía Qing, 1644 a 1911. El autor, Cao Seqin, de la literatura de la dinastía Qing, y una de las cimas más altas de la novela clásica. Su importancia en la cultura china es tan grande que incluso ha llegado a desarrollarse una disciplina propia, Hongxe, rosología, dedicada al análisis exhaustivo de la obra, y son famosísimas las versiones para radio, cine y televisión, colmada de información sobre la vida cotidiana de la nobleza, sobre los símbolos culturales que la informaban, y sobre el misterioso día a día en los aposentos interiores de palacios y mansiones, reservados exclusivamente a las mujeres. La obra ha sido llamada Enciclopedia de las postrimerías de la sociedad feudal, por la cantidad de datos que contiene, hábitos cotidianos, costumbres sexuales, secretos de todo tipo, confabulaciones domésticas de mayor o menor entidad, libros, buenos, que se exponen con orgullo y otros, malos, que se ocultan sobre los baldaquines de las camas, maldades tremendas y bondades inauditas, maneras de ocupar el ocio, supersticiones, adagios para ilustrar a precios muy altos. Narraba los desvelos amorosos de dos excéntricos personajes, Jia Baoyu y Lin Naiyu, sobre el telón de fondo del declive de una familia de aristócratas, los Jia, moradores de las mansiones Nin y Ron. El autor de la obra, Cao Seqin, hijo el mismo de una familia rica, caída en desgracia, había muerto en la miseria en torno a 1763 a la edad aproximada de 40 años. La novela se imprimió por primera vez en 1791 con el nuevo título de Sueño en el pabellón rojo, Ongloumen, y un total de 120 capítulos, después de que Chen Wei y Yuan Yigao declarasen haber encontrado en manos de un trapero 40 nuevos capítulos correspondientes a la conclusión. Para entonces, 30 años después de la muerte de su autor, Sueño en el pabellón rojo ya gozaba de una popularidad enorme, y las peripecias de sus protagonistas habían corrido como la pólvora entre aristócratas, funcionarios y gente común. En la historia de la literatura china, Sueño en el pabellón rojo es considerada la cumbre clandestinamente. Esta novela conoció un notable resurgimiento en el siglo XX amparada por la admiración que por ella sentía Mao Zedong, quien la consideraba sin rodeos uno de los orgullos de China, junto a la extensión de su territorio, la riqueza de sus recursos, su enorme población y la antigüedad de su historia. Por su parte, el novelista Lu Xun había afirmado años antes: es un ejemplar raro entre las novelas chinas. Su rasgo característico reside en la audacia con que se relatan las cosas, estrictamente de acuerdo con los hechos, sin tapujos. Sus personajes están retratados como corresponde a su realidad y son completamente diferentes de los de las novelas anteriores. En una palabra, con la aparición de Sueño en el pabellón rojo se rompen el pensamiento y la manera de escribir convencionales. Lo delicado y lo sentimental de esta obra es de importancia secundaria. En eso estaba de acuerdo con la opinión del reverendo. Vanidad de vanidades, en el capítulo Pi, quien al encontrar la obra por el buen camino, medicinas, comidas y bebidas, telas y vestidos de todas las clases, música, pintura y poesía, crítica literaria, objetos decorativos, ritos, el inventario de temas en Sueño en el pabellón rojo es interminable, hasta el punto de que la expresión, es inútil leer todos los libros clásicos si no se sabe disertar sobre Ongloumen, se ha convertido en un lugar común desde hace más de 200 años.
A través de la descripción del clan de los He y de sus poderosos parientes, así como de las múltiples intrigas entrelazadas en su seno, la obra resulta la pintura pormenorizada de una sociedad eminentemente ritual, de una nobleza decadente, de sus contradicciones y de los valores neoconfucianos imperantes, para nosotros de cierto sabor estoico, que en la novela son constantemente puestos en tela de juicio con gran escándalo de la mayoría de los personajes, firmemente sujetos a la ideología oficial del Estado. Prohibida durante mucho tiempo, aunque nunca dejó de circular, es considerada una de las obras maestras de la literatura de China, siendo una de las 4 novelas clásicas chinas, y es generalmente reconocida como la cúspide de la narrativa china. La obra ha dado lugar al campo de la rojología, que se entremezclan dulzura y crueldad, sino que es a la vez una crónica deslumbrante de los claroscuros de la sociedad y la cultura de la China imperial. Cada palabra me ha costado una gota de sangre, afirmó Cao Seqin. Desde que la novela comenzara a circular en China en copias manuscritas que se vendían en ferias y mercados tras la muerte de Cao Seqin, cuando éste contaba apenas 40 años y se hallaba en la miseria, Sueño en el pabellón rojo se ha convertido en una de las obras fundamentales de la literatura universal. Introducción. En la segunda mitad del siglo XVIII, durante el reinado del emperador Qianlong, de la dinastía Qing, se difundía en China una novela inacabada de 80 capítulos con el título de Memorias de una roca. La obra, que se vendía en forma de copias manuscritas en ferias y mercados, a veces